Bienvenidos a las semanas temáticas Suja Deporte, en esta ocasión con el tema de Juegos Olímpicos. Para ello tenemos el placer de tener con nosotros a David Cabello Manrique, presidente de la Federación Española de Bádminton y miembro de la ejecutiva de la Federación Mundial. La primera pregunta que queremos hacerle es cómo ve el desarrollo deportivo en los últimos años. El movimiento deportivo se ha convertido en un movimiento social que hoy en día podríamos decir que ha sido de los que más crecimiento ha tenido en las últimas 3 décadas. El deporte ha alcanzado una dimensión social muy relevante, posiblemente es el sector que actualmente más ha crecido en las últimas décadas. Y esto se ha debido a diferentes aspectos, diferentes circunstancias. Yo creo que se podría destacar como la principal, la relación o el binomio entre deporte y salud, ¿no? Es decir, ese reconocimiento de que la práctica del deporte supone o implica una mejora de nuestro estado de salud y sobre todo de la prevención de determinadas enfermedades, especialmente cardiovasculares, ha hecho del deporte pues una herramienta muy atractiva para que la población practique deporte de manera masiva. Es cierto también que, como todos sabemos y se ha demostrado científicamente, el deporte tiene también una serie de beneficios desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista sobre todo de los valores y principios que impregna la práctica del deporte. Esto tiene una especial relevancia con nuestros jóvenes, ¿no? Aquellos jóvenes que se dedican a practicar deporte pues alcanzan y mejoran su actitud, mejoran muchos valores relacionados pues incluso con aspectos básicos del desarrollo personal, ¿no? de la disciplina, el esfuerzo. Es decir, hay una serie de aspectos que están asociados a practicar deporte y esto lógicamente tiene un beneficio claro para el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Esto además también ha hecho que el deporte, sobre todo ese deporte de alto nivel, implique un modelo, una referencia para todos los ciudadanos, pero de manera también muy especial para los jóvenes. Esto implica pues, que nuestros grandes deportistas, los deportistas profesionales o los deportistas de alto nivel que tienen visibilidad, pues se convierten en modelos, se convierten en referentes que son muy importantes y por tanto también es muy relevante el hecho de que el deporte de alto nivel pues tenga un apoyo institucional, un apoyo de la iniciativa pública pero también de la iniciativa privada para seguir manteniendo el apoyo a esos referentes que al final son tan importantes para una sociedad. ¿Y del deporte olímpico en particular? Bueno, el olimpismo es un movimiento filosófico y humanista de una manera de vivir, ¿no? Y desde luego basado en los principios, en los valores que ya hemos explicado que tiene el deporte. También es cierto que va más allá de los Juegos Olímpicos, aunque evidentemente los Juegos Olímpicos es ese gran evento de referencia que tiene tanto impacto social y que además hoy en día pues, se ha convertido en aquel evento que tiene mayor audiencia, que más personas ven en televisión o en las diferentes plataformas o medios por los que se puede visualizar. Esto conlleva además pues, que se haya convertido en un gran producto, en un producto que tiene unas ventajas y unos beneficios económicos muy relevantes para el Comité Olímpico Internacional, el propietario de los Juegos, pero también para las federaciones internacionales que están vinculadas al Comité Olímpico Internacional y que se dedican lógicamente a organizar también la parte deportiva de los Juegos Olímpicos. No obstante, yo creo que también es muy importante hacer referencia a que los Juegos Olímpicos implica para el deporte federado y para la estructura del deporte asociativo pues el gran sustento, ¿no? Desde el punto de vista estructural de todas las competiciones que están diseñadas para poder clasificarse de cara a los Juegos Olímpicos.
pero también desde un punto de vista, digamos, de recursos, ¿no? De recursos económicos, de recursos materiales, porque esto supone que los estados pues hagan un apoyo muy importante a la preparación de los deportistas olímpicos, de los equipos olímpicos, para que, bueno, pues al final puedan obtener un gran resultado deportivo. Digamos que los Juegos Olímpicos se han convertido en ese referente donde las potencias mundiales pues demuestran su capacidad, ¿no? Estamos ante una situación de, digamos, de enfrentamiento, pero de un enfrentamiento deportivo, con el fair play, y que no tiene lógicamente víctimas como ocurría o como ocurre en las guerras, ¿no? Esto permite que de una manera no bélica pues los países puedan seguir demostrando su potencial, y esto hace que al final pues el deporte tenga también ese referente o ese apoyo desde el punto de vista de la internacionalización de esos resultados y por tanto de la capacidad que pueden demostrar los países de ser grandes potencias, porque si lo son en el mundo del deporte, también probablemente lo puedan ser en otros aspectos importantes desde el punto de vista económico y social. ¿Cómo se adapta una federación deportiva a la situación actual en la que nos encontramos? Bueno, las federaciones deportivas realmente nos reflejamos o nos miramos en estos Juegos Olímpicos que decía anteriormente, porque nuestra planificación y nuestro desarrollo se basa en ciclo olímpico y se basa en periodos de 4 años, con el objetivo principal siempre mirando los Juegos Olímpicos. Hoy en día, para cualquier deporte, y especialmente para los deportes un poco más minoritarios, los Juegos Olímpicos son el gran referente. Todos los deportistas y todos los equipos deportivos, todos los técnicos, todos los directivos, nos fijamos en cómo desarrollar un ciclo que garantice un buen resultado en los Juegos Olímpicos. Al final, todos buscamos pues conseguir medallas en los Juegos Olímpicos. Evidentemente, en una federación se necesita una estructura que permita conseguir que todos los talentos o los talentos deportivos que se van identificando pues puedan desarrollar su talento a través de las diferentes estructuras que forman una federación, desde un punto de vista no solo de los estamentos que forman la federación, de deportistas, entrenadores, clubes, federaciones territoriales y las propias federaciones nacionales, sino también, y muy importante, desde el punto de vista de esa estructura de tecnificación, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener programas que permitan desarrollar el talento, programas que permitan además establecer estructuras permanentes y consolidadas como son los centros de tecnificación, e incluso en el caso de la mayoría de los deportes, pues centros de alto rendimiento donde se concentran los mejores deportistas de cara a preparar las grandes competiciones internacionales y sobre todo los Juegos Olímpicos cada 4 años. No obstante, es muy importante identificar, y esto es un poco más novedoso y ya empieza a haber alguna evidencia también científica, cómo existe una relación directa entre el rendimiento organizacional, es decir, el rendimiento de una entidad deportiva, y el rendimiento deportivo que obtienen los deportistas que pertenecen a esa organización. Es decir, no hay rendimiento deportivo sin rendimiento organizacional, o los casos son muy puntuales y en algunos pocos deportes. Por tanto, es muy importante que esto lo tengamos presente y seamos conscientes de que solamente se pueden conseguir o solamente se van a conseguir resultados deportivos si las entidades están bien engranada o engrasada, y esto permite lógicamente pues que el desarrollo de toda su estructura sea un desarrollo efectivo y eficiente, y esto permita que al final se puedan ir consiguiendo progresivamente los objetivos que tiene la Federación Deportiva y por tanto también que se alcancen los resultados deportivos internacionales. ¿Qué está suponiendo la situación del COVID-19 para el deporte en general? Sí, bueno, es evidente que esta pandemia nos ha cambiado el mundo,
y ha cambiado el deporte, y yo creo que va a cambiar el mundo. Ya después de la pandemia, cuando esto termine, pues el mundo será distinto. El mundo será distinto y por tanto el deporte, el mundo del deporte, el sector del deporte, la industria del deporte también lo será. Aún no sabemos exactamente cómo o qué implicaciones tendrá, pero lo que sí está claro es que habrá que reorganizar pues, la realidad de nuestra sociedad, la realidad del deporte, para adaptarnos pues, a una nueva manera de vivir, ¿no? Ya veis que ha habido cancelaciones de todo tipo en el mundo del deporte, cancelaciones de grandes eventos que bueno, pues nunca se habían cancelado o se han pospuesto, entre ellos, y por destacar nuevamente los Juegos Olímpicos, pues los Juegos de Tokio del 2020, cancelados o pospuestos para el año 2021. Esto ha sido una necesidad, una obligación, sabiendo las consecuencias tan importantes que está teniendo esta pandemia desde el punto de vista de la salud, incluso las restricciones a los viajes y bueno, como actualmente estamos pues en esa situación de confinamiento que no permite ni siquiera pues salir de casa. Lo que sí es evidente es que los Juegos Olímpicos no se cancelaban o no se posponían desde la Segunda Guerra Mundial, y esto pues lógicamente, como comprenderéis, supone un impacto de grandes dimensiones desde un punto de vista económico, social, deportivo, pero sobre todo también desde un punto de vista de incluso el estado de ánimo, ¿no? Para muchos deportistas ha sido muy duro pues tener que posponer su participación en los Juegos, entre otras razones porque algunos de ellos a lo mejor ya en el año 2021 no se encuentran en condiciones de poder competir. Pero también es cierto que posponer los Juegos al 2021 era una obligación por un lado, pero también en cierto modo era de justicia, ¿no? Ha habido muchísimos deportistas, y entre ellos particularmente en España, donde nos hemos encontrado que la gran mayoría de los deportistas han tenido que parar su actividad deportiva, sus entrenamientos diarios, o adaptarlo a unas situaciones muy complejas que en algunos deportes es prácticamente imposible reproducir, porque hemos estado o estamos confinados en casa sin posibilidad de salir al exterior ni a una instalación deportiva a entrenar porque todas están cerradas, o incluso a hacer práctica deportiva al aire libre. Esto era necesario, por tanto, porque los Juegos Olímpicos eran en julio, estábamos a 3 meses vista o a 3 meses y medio de la celebración de los Juegos, y hubiera sido muy injusto, incluso muy desequilibrado el que se hubieran celebrado esos Juegos Olímpicos en el caso de que se pudieran haber celebrado. Yo creo que hay que ser conscientes de que la vida va a cambiar, de que habrá que replantearse muchas cosas, de que habrá que reflexionar sobre qué está ocurriendo y qué estamos haciendo también con el mundo, y por tanto yo espero que esa reflexión nos lleve a hacer que nuestro mundo se convierta en un mundo más justo, más equilibrado, sobre todo más respetuoso con el medio ambiente, y que eso al final nos haga a todos mejores. Muchas gracias por sus aportaciones.